Y bueno, como habíamos discutido, ¿no es cierto? Ahora a ustedes le toca el debate de la vacunación obligatoria para el control de pandemias, ¿ya? ¿Alguien tiene algún problema con el debate para que lo empecemos? ¿No? Ok. Ya, si no hay problemas, entonces vamos a empezar con el debate. Y como les mencioné, la estructura del debate es el siguiente. Vamos a dar un máximo, ustedes pueden tomarse menos, ciertamente, de 5 minutos para la presentación de los alegatos iniciales por parte de los grupos. Y después vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿no es cierto? También va a tomar 5 minutos, ¿no es cierto? Y después preguntas de interpelaciones, etcétera. Y después vamos a hacer conclusiones. ¿Ya? Entonces yo voy a ir marcando los tiempos y les voy a ir dando el pase. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Yo tengo aquí, si es que ustedes quisieran mostrar algo, está habilitada la opción compartir pantalla. ¿Ya? Gabriela, tú me dices que con tu grupo tuvieron problemas por el debate. ¿Ya? ¿Se puede saber, no sé si es secreto o no, qué clase de problemas? Respecto al ensayo. No, ¿por qué? ¿Porque no lo pudieron mandar, no lo pudieron organizar? No sé si me lo pueden aclarar. Lo que pasa es que nos costó harto poder organizarnos respecto a que algunas teníamos preuniversitario, el colegio, Ya, y la verdad es que lo tenemos súper incompleto y yo por lo menos en lo personal siento que no está como para presentarlo hoy. ya. Si quieren me lo Entonces, pueden mandar hasta la próxima semana, no hay problema. ya. ¿Ya? Lo otro, respecto a los argumentos, eh, ¿hay que presentar uno por cada una o solamente algunas hablaban? No te entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Respecto a los argumentos, ¿Sí? los que se presentan en el debate, ¿debía ser uno por cada integrante o no era necesario? No, ustedes se pueden organizar libremente. Lo que yo le había dicho a ustedes era que si quieren hablar todos, hablen todos, ¿ya? Tienen que organizarse quién primero y quién después. Pero si por Ah, ya, cualquier motivo, porque a alguna persona se le da más fácil, ¿no es cierto? Ustedes le transmiten a esa persona, sabes que tú encárgate de hablar en esta parte, o tú hablas en todo el debate, pero le traspasan la información, ¿ya? Lo importante es que todos trabajen, ya sea o sí. presentando o buscando y armando los argumentos en el ensayo. O sea, si hay personas que son más tímidas y se les da muy bien esto hablar en público, bueno, entonces aporten en la parte escrita y en la parte de búsqueda de información, ¿ya? Ya, profe. Ya, entonces, dado que ambos grupos, porque Matías me manifiesta lo mismo, ¿no es cierto? Que tienen problemas con el ensayo. Yo no tengo problema que me manden el ensayo esta próxima semana, ¿ya? La pregunta es si están en condiciones de dar el debate ahora, ¿sí o no? ¿Vamos? Porque yo hago esta consideración con ustedes porque ustedes son poquitos, ¿ya? Entonces tenemos más, nos vamos a dedicar más de una sesión a los debates, ¿ok? A diferencia del grupo del sábado, que son más y no tengo espacio para ir corriendo fechas. En el caso de ustedes, no hay problema. O sea, si ustedes me dicen quiero mandar el ensayo toda la semana, súper. Si ustedes me dijeran, en realidad yo quiero debatir la próxima semana porque con el ensayo más completo podría debatir mejor, lo podemos Sí, hacer. yo opino que podría ser la próxima semana. Yo en lo personal también, porque siento que no tuvimos preparación. Claro, que eso es lo que me preocupa, porque si tienen el ensayo incompleto, como que necesariamente entonces tienen preparado el debate incompletamente. Porque del ensayo surge el debate. Ok. Ya, si están entonces todos de acuerdo, no tengo problema que hagamos el debate esta otra semana. Ningún problema. Pero igual hoy día vamos a hacer una clase, eso sí, ya porque igual hay temas que hay que ir viendo, ¿no es cierto? Pensando no solamente en el debate, en el primer debate, sino que también en el segundo. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a hacer clase entonces, pero el compromiso es que esta otra semana sí me mandan el ensayo y debate, ¿ya? Porque puedo patear esto una semana, pero no puedo patearlo 2 o 3 semanas, ¿ya? Y repito, esto que estoy haciendo con usted, no puedo hacerlo con el grupo del sábado porque
ellos son 4 debates, ustedes son 1. ¿Ok? Así que, démosle. Ya. Deme entonces un segundo para abrir la diapositiva que tenía pensada, pensando ya en avanzar en el curso, pero igual les va a servir para este primer debate, o sea, esto no les va a servir solo para el segundo debate. ¿Ya? Denme un segundo. Ya. Miren, vamos a continuar nosotros con el tema de la argumentación, ¿no es cierto? Y argumentación y debate, denme un segundo. Acá. Ok, ahora sí. Miren, la segunda parte de este curso se va a centrar ahora en el tema persuasivo. O sea, esta primera parte es la idea de que ustedes sean capaces de buscar y organizar argumentos para un debate. ¿Ok? Si bien es cierto, esta parte igual tiene una ronda de interpelación, o sea, ustedes pueden hacerle preguntas al grupo de rival, ¿no es cierto? Pero en el fondo, esta primera parte tiene, el centro es la argumentación. La persuasión, ¿no es cierto?, que es tratar de ganar un debate y convencer al otro que ustedes tienen la razón, ¿no es cierto? O convencer a un público que ustedes tienen la razón. Eso ya tiene que ver, número uno, con cómo debilitar los argumentos contrarios, ¿ok? Cómo utilizar una estrategia persuasiva, ¿no es cierto? Vamos a ver el tema de por qué es importante negociar, ¿ok? Y eso no tiene que ver tanto con que necesariamente ustedes tengan la razón, ¿ya? Entonces, yo para empezar a trabajar con ustedes, ¿cómo uno puede, por ejemplo, debilitar los argumentos contrarios? ¿Cómo puedo convencer al público o a mi rival que yo tengo la razón? Vamos a ir analizando algunos ejemplos y vamos a ir viendo algunas estrategias, ¿ya? Miren, como vimos nosotros, una forma de argumentar la hicimos en base a lo que era la teoría coherentista, es decir, ustedes buscan premisas fuertes de las cuales deduzcan su opinión. ¿Ok? Ahora, es muy importante por lo tanto, si yo quiero atacar los argumentos de mi rival, yo, por ejemplo, puedo atacar las premisas. ¿Ok? Ya sea, ¿no es cierto?, atacar las premisas o las consecuencias de las premisas. ¿Ok? Para que me entiendan, ¿no es cierto?, yo elegí un debate que para mí es ejemplificador. ¿Ok? Pero primero les voy a contar el contexto del debate para que entiendan las premisas que están en juego y para que luego ustedes vean cómo se ataca. ¿Ok? ¿Cuáles son el contexto del debate? Miren, este es un debate que se dio en España. Ustedes saben, España es un país que está en Europa, ¿no es cierto? Y es un país mucho más desarrollado que Chile en términos de la riqueza que genera. Pero España, ¿no es cierto?, en el momento del debate tenía un problema, que tenía un problema económico. ¿Okay? O sea, los países ricos también tienen problema económico. Y una de las cosas que se está discutiendo es cómo puede lograr España exportar más productos. Porque si un país exporta más productos, quiere decir que más dinero va a entrar al país porque venden más. ¿Ok? Y una de las premisas que se estaba disputando eran las siguientes. Miren. Hay una persona en el debate que les voy a indicar quién es, ¿no es cierto?, que se llama Pablo Iglesias, que él se basaba en las siguientes premisas. Dice, nuestras exportaciones no aumentan porque nuestra moneda es cara. En España la moneda que se utiliza es el euro. ¿Ok? ¿Y cuál es la lógica de él? Dice, bueno, si nosotros vamos a vender, supongamos, naranjas, ¿no es cierto?, y las vamos a cobrar en euros, por ejemplo, una naranja vale 1 euro, supongamos, ¿no es cierto? Claro, si el comprador me tiene que pagar en euros y para el comprador el euro es caro, ¿ok? Como por ejemplo para nosotros 1 euro vale casi 1000 pesos, ¿no es cierto? Entonces ese comprador no me va a comprar, no porque no quiera la naranja, es porque el euro está caro y yo le tengo que cobrar en euros. ¿Me sigue la lógica? Sí, profe. ¿Sí? Súper. Entonces, primera premisa.
nuestras exportaciones no aumentan porque nuestra moneda es cara. Esa es la primera premisa. Y es una premisa fuerte, tiene lógica. Claro, si la moneda es cara, el cliente no va a querer pagarme la moneda que yo lo estoy vendiendo. La moneda no va a querer pagarme el producto en la moneda que le estoy vendiendo. ¿Ok? Segunda premisa. Al devaluar la moneda, por ejemplo, la moneda se puede devaluar imprimiendo más billetes. ¿Ok? Las exportaciones serán más baratas. No sé si ustedes entienden el concepto de devaluación de moneda por imprimir más billetes. ¿Entienden ese concepto? ¿Les suena? Lo he escuchado, pero no lo entiendo mucho. No lo entienden. Mira, lo que pasa es que, mira, piensa en lo siguiente. Piensa en lo siguiente, todos ustedes, por favor. El país, la institución que emite moneda, o sea, cuántas monedas están circulando y cuántos billetes están circulando, en Chile es el Banco Central. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Los países, por ejemplo, cuando empiezan a crecer porque producen más cosas, producen más cobre, más vino, etc., empiezan a exportar, ¿no es cierto? Entra más dinero al país. Entonces, como entra más dinero en dólares al país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el país? Dado que la gente están entrando más billetes al país, ¿qué es lo que tiene que hacer el banco? Tiene que imprimir más billetes porque quiere decir que hay más gente, hay gente con más plata, y por lo tanto, si empiezan a escasear los billetes, van a tener problemas. ¿Ok? Entonces, mientras más riqueza vende o produce nuestro país, más billetes hay que tener para que hacer los intercambios comerciales. O sea, si tú, por ejemplo, produces 10 huevos, ¿no es cierto? Y los vendes, vas a recibir entonces, supongamos, 1.000 pesos, 100 pesos por huevo. Pero esos 1.000 pesos, ¿dónde salen? Los tuvo que imprimir el Banco Central. ¿Ok? Entonces, hasta ahí uno dice, la masa de monedas aumenta en la medida que aumenta la cantidad de cosas que producimos y vendemos. ¿Ok? Para que no escasee la moneda. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, por ejemplo, Argentina tiene un problema que ellos también tienen una especie de banco central, igual que nosotros, pero el Banco Central argentino hace una cosa que se llama devaluar la moneda. ¿Qué es lo que hace? De repente el gobierno, por ejemplo, le falta plata porque tiene políticas sociales, ¿no es cierto? Y de repente se queda sin plata y tiene que pagar cuentas, tiene que pagar pensiones, tiene que cubrir la salud. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Le dice al Banco Central lo siguiente, le dice, ¿sabes qué? Tenemos problemas de caja, no tenemos dinero. ¿Nos puedes imprimir billetes y pasarlos a nosotros? Fíjese lo que le pide, imprimir más billetes, pero no porque hay más, no porque se ha producido más cosas, imprimir más billetes para pasárselo al gobierno, y el gobierno con ese billete paga cosas. O sea, es como que ustedes produjeron 10 huevos, y el Banco Central, en vez de imprimir 1.000 pesos, para poder hacer este intercambio de los huevos, ¿no es cierto? Y circulen el dinero y los bienes en la sociedad, en vez de imprimir 1.000 pesos, imprimió 10.000 pesos. ¿Qué pasa cuando hay muchos billetes circulando en un país? O sea, cuando hay más billetes que productos. La gente tiene muchos billetes en su bolsillo, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Empieza a comprar muchas cosas, porque tiene muchos billetes, pero hay pocas cosas. O sea, están los mismos 10 huevos, pero ahora la gente no tiene 1.000 pesos circulando, hay 10.000 pesos circulando, 100.000 pesos circulando. Entonces, ¿qué empieza a hacer la gente con billetes? Todos quieren los huevos. Todos quieren los huevos. Porque todos tienen billetes para comprarlos. ¿Y qué es lo que hace el vendedor de huevos? Dado que todos quieren los huevos, se los vendo al que me pague más. ¿Sí o no? Y eso se llama inflación. Excelente, Jaime. Eso se llama inflación. Los precios empiezan a subir. Cuando hay más billetes que bienes circulando, los bienes se vuelven escasos, los precios suben, pero el precio en la moneda local sube. ¿Pero qué es lo que pasa? Fíjense, antes había 1.000 pesos circulando, ahora hay 10.000 pesos circulando, o 100.000 pesos circulando. Pero la gente, ¿qué hace también con esa plata? Fíjense, quiere comprar dólares. ¿Pero qué es lo que pasa con los dólares? Están los mismos dólares. Si el banco de Argentina, el Banco de Chile no imprime dólares, imprime pesos. Entonces, la gente va a comprar dólares y también tiene más billetes que dólares, ¿no es cierto? Hay más billetes locales que dólares. ¿Y qué es lo que hacen los vendedores de dólares? También se los venden a los que les paguen más. Entonces el precio del dólar empieza a subir.
No sé si ustedes se dieron cuenta que eso pasó en Chile hace poquito. El dólar llegó a 1.000 pesos. ¿Vieron esa noticia, no? Que el dólar llegó a 1.000 pesos. Nunca en la historia había llegado a 1.000 pesos. ¿Les suena, no? Sí, profe. Eso se llama la devaluación de la moneda. Quiere decir que el peso vale menos que el dólar que antes. Por eso yo tengo que pagar más pesos para comprar el mismo dólar. Eso es devaluación de la moneda. Como hay muchos dineros circulando y no hay tantos bienes, uno de ellos son los dólares, que se consideran como bienes para comprar, ¿no es cierto? Se vuelve menos valioso la moneda local. Entonces, para un producto, imagínense ustedes, yo vendo huevos y se los vendo a norteamericanos, ¿no es cierto? Al norteamericano, comprar huevos a un precio de dólar de 1.000 pesos es mucho más conveniente que si el dólar valiera 500 pesos. Porque el norteamericano con un dólar le equivale a 1.000 pesos y con 1.000 pesos puede comprar más que con 500. ¿Se fijan? Entonces, el comprador de los huevos chilenos, un norteamericano que paga en dólares, va a decir, oye, con un dólar ahora me alcanza más que antes. Va a querer comprar más huevos, ¿o no? El dólar vale más. Entonces, eso quiere decir esta premisa, ¿se fijan? Quiere decir que al devaluar la moneda, por ejemplo, si hacemos que los bancos centrales impriman más billetes para que se genere inflación y el peso local valga menos, las exportaciones para el comprador van a ser más baratas y no van a comprar más. Esa es la lógica de premisa que tiene una de las personas de este video. No sé si me siguen. Entonces, nuestras exportaciones no aumentan porque la moneda es cara. Si devaluamos la moneda, nuestra moneda va a ser barata para el extranjero y por lo tanto nos va a comprar más. Ese es su argumento para resolver el tema de las exportaciones. Por favor, si no entienden, háganme todas las preguntas que hay por ahí, ¿ya? Porque vamos a ver el video asumiendo que eso lo tienen más o menos claro, el argumento. Sí, Matías entendió. ¿Hay alguien que no haya entendido del todo? Schopenhauer, que fue un filósofo que también se especializaba en el tema también del debate, ¿no es cierto? En el arte de tener la razón, ¿ok? Decía, si tú quieres atacar un argumento, una posibilidad es atacar las premisas o las consecuencias de las premisas. Y esto es lo que va a hacer esta persona ahora, miren. Demos un. Les voy a mostrar un video. Ok, aquí voy a mostrar el video. Bien, les presento primero los personajes, ¿ya? Que probablemente a ustedes no les son familiares. A la izquierda está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un politólogo, una persona muy, muy buena debatiendo. De hecho, se le reconoce a él que es muy hábil para argumentar. ¿Ok? Además, es una persona que tiene una formación académica de lujo. Es un tipo que tiene muchos posgrados en ciencias sociales, fue profesor universitario en esas áreas, creó un partido político que no sé si ustedes lo conocen, se llama el Podemos de España. ¿Alguien lo conoce ese partido político? ¿El Podemos de España? ¿No? Es que, ¿saben por qué yo les digo que quizás podrían conocerlo? Porque el Podemos de España fue el inspirador del Frente Amplio chileno. No sé si ustedes sabían eso. Que ahora están en la presidencia. De hecho, Gabriel Boric tiene unas fotos con Pablo Iglesias antes de ser presidente, porque él lo admiraba. Probablemente todavía lo admira. De hecho, si ustedes se dan al Twitter de Gabriel Boric, probablemente van a encontrar las felicitaciones de Pablo Iglesias hacia Gabriel Boric cuando sale presidente, ¿ya? Y Pablo Iglesias estaba muy feliz porque Gabriel Boric es de su visión política, lo que es más de izquierda, más de socialismo, etc. ¿Ya? La persona que está a la derecha también es una persona muy capaz, es una persona que también tiene una formación en economía, eso sí, de lujo. Él se le considera como de los 10 economistas más influyentes del mundo, etc. Y ambos son españoles, ¿ok? Entonces, Pablo Iglesias va a dar el argumento que yo le acabo de decir, ¿ok? Escuchemos. Si no se escucha, por favor me dicen inmediatamente.
El Reino Unido puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual resulta que se reducen los salarios... Pablo. ¿Escucharon? Sí, profe. Son más o menos los mismos argumentos que yo le intenté explicar. Eso es lo que acaba de dar Pablo Iglesias. Vamos a escuchar ahora la respuesta que hace la persona a la derecha, que además también es muy hábil debatiendo, y él utiliza la estrategia de Schopenhauer, ¿ya? Atacar las premisas y atacar las consecuencias. Fíjense. Si devaluar la moneda fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No. ¿Se fijan el primer ataque que hace? Atacó las consecuencias. No sé si lo vieron. Atacó las consecuencias. En el fondo dice, lo que tú concluyes como consecuencia, en la realidad no se da. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los países que más devalúan la moneda a través de imprimir billetes y a través de inflación? Argentina, Venezuela y Zimbabue. ¿Ok? ¿Y ellos exportan más? No. Entonces, la consecuencia, como la estructura de Pablo Iglesias, está bien, lógicamente, si sus premisas fuesen ciertas, la consecuencia sería la que él dice. Pero creo que le está cuestionando Daniel Lacalle, la persona de la derecha, le dice, si tu idea fuesen cierta, entonces Argentina y Venezuela deberían ser los reyes de las exportaciones mundiales y no lo son. Por lo tanto, me huele que o tus consecuencias son erradas o tus premisas son falsas. ¿Ok? Pero esto sigue, miren, esto sigue. Pero no quiero avanzar si es que hay algo que todavía les queda de duda. Esto sigue. ¿Avanzo o hay algo que quieran ver? ¿Entienden? Ok, vamos a avanzar entonces. Continuamos. Bien, veamos cómo sigue ahora. No es verdad. Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno que tú dices. No importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea. Efecto moneda cero. Nosotros... Fíjense, voy por parte. No sé si se dan cuenta que él además hace otra cosa. O sea, primero le dice, tus consecuencias no se dan en la realidad, número uno. Segundo, tu diagnóstico es errado. O sea, España no exporta mayormente a países fuera de la zona euro. O sea, nosotros vendemos en euros, pero el comprador también tiene euros. Entonces, por lo tanto, el hecho de que exportemos menos no tiene que ver con que el comprador le es caro la moneda, con lo cual nos tiene que pagar, porque el comprador gana en euros también. O sea, nada que ver. Segundo ataque, muy certero. ¿Ok? O sea, le está destruyendo las premisas. Y las consecuencias de las premisas. No sé si se dan cuenta. ¿Ya? Continúa. No exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco, y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Lo que no queremos darnos cuenta es de que el modelo que habíamos implementado se ha acabado. Fíjense. Esta persona hizo otra cosa, ¿no es cierto? Fíjense, le destruyó las consecuencias. Las consecuencias no se dan en la realidad. Le destruyó el diagnóstico.
¿ok? España exporta a la zona euro, no le exporta a Sudamérica, supongamos, ¿ya? Y la tercera cosa que hizo, pero eso ya aquí hay que actuar de buena fe porque él hace un juicio técnico, ¿no es cierto? Él dice, cuando tú dices la premisa, el euro está caro, esa premisa que tú estás utilizando, esa premisa, los que trabajamos haciendo evaluación de divisas, que es el tema de las monedas, ¿no es cierto? El experto en eso, el análisis técnico que hemos hecho es completamente contrario a tu premisa. No está caro. O sea, en el fondo te estás metiendo con alguien que trabaja haciendo evaluación de divisas y tu premisa es falsa. Tenemos técnicamente falsa. ¿Ok? Entonces, no sé si se están dando cuenta que le destruyó la argumentación, se la hizo un pedazo. Las premisas, las consecuencias, y le aportó un juicio técnico. Juicio técnico que ninguno de nosotros estamos en posición de decir si es correcto o no. Pero es que si uno va a debatir con alguien que uno sabe de antemano que es economista, experto en divisas, no tiene que tener mucho cuidado con levantar una premisa económica, tiene que estar muy seguro que es cierta, porque si la persona al frente que sabe más que yo y tiene un juicio técnico, sabe que es falsa, si fuese falsa, se va a dar cuenta inmediatamente y me va a destruir. ¿Ok? Consultas, comentarios. Ya, esta pregunta que hace Matías es bien importante, ¿ya? Dice, pero la validez del último argumento, ¿va en información dada o en la autoridad de la persona por su trabajo? Claro, lo que tú dices, Matías, tú tienes razón en una parte que yo considero importante y lo vamos a ver en este curso. Si uno tomara la afirmación como creo que no la dijo la persona, como que decir, esa premisa es falsa porque yo lo digo y yo soy economista, ya, eso se llama la falacia de la autoridad. Nosotros vamos a revisar algunas falacias, ¿ya? Eso se llama exactamente, la falacia por autoridad o la falacia de la autoridad. Si él lo dijera así, esa premisa es falsa y créeme porque soy economista, es una falacia de la autoridad y esta persona podría responder, ¿ya? Yo lo que entendí, probablemente no sé si lo entendí igual que usted, ¿no es cierto? Es que él dice, en base al análisis de divisa, los que lo hemos hecho, o sea, en el fondo dice, yo he hecho análisis de divisa, hice un cálculo económico y la conclusión que da no es la que dices tú como premisa. Eso no es la falacia de la autoridad, es un argumento técnico, ¿ya? Ahora, ¿entiendes lo que apuntas tú, Matías? Es un argumento técnico que, dada la información que manejamos, me imagino que Pablo Iglesias también, porque él no es economista, ¿no es cierto? No queda más que creer en que lo que está diciendo es honrado y no nos está mintiendo, ¿no es cierto? O sea, que él efectivamente hizo un cálculo que le dio ese resultado, entonces hay que actuar de buena fe, ¿no es cierto? Entonces, si él le hace un ataque en base a un juicio técnico, eso no es la falacia de la autoridad. Lo que sí es cierto es que, claro, la única persona que puede hacer un cálculo técnico es el que tiene el dominio técnico del cálculo, que es el que tiene la formación para eso, ¿no es cierto? Ahora, claro, si uno tuviese un debate donde tuviese más tiempo, uno le diría, muéstrame el juicio, muéstrame el cálculo, ¿no es cierto? Pero ¿quién le puede decir eso? Otro economista. Pablo Iglesias o nosotros no sacamos nada con decirle muéstrame el cálculo porque no nos va a mostrar algo que no vamos a entender. ¿Ok? Entonces ahí está como el pequeño matiz. No sé si está del todo claro, matiz. Una cosa que yo les voy a pedir, le vamos a ir trabajando, es que ustedes identifiquen falacias argumentales. Y muy bien que Matías haya puesto ahí, esto me huele a la falacia y la autoridad. ¿Okay? No, si a alguien le sale con eso de que es como el chiste este del Salinas, de como, ¿quién es el doctor acá? ¿No es cierto? Es como la falacia de la autoridad, a ver, ¿quién es el doctor? ¿No es cierto? No, usted dice, no, si los argumentos se defienden, o sea, las opiniones se defienden por sus propios argumentos, no por las credenciales de quien emite la opinión. ¿Ok? Más preguntas, comentarios. Ok. Déjeme mostrarle otro caso. Íbamos en el minuto 40. Ah, no, ya vimos lo que teníamos que ver. Bueno, obviamente que esto va a seguir, pero ya sigue con una discusión un poquito más técnica que yo me voy a saltar. Voy a ir a otro ejemplo. ¿yo? Miren. Voy a ir a otro ejemplo
que tiene que ver con el tema de la prostitución. Miren. Este caso es un debate bien famoso que se dio entre... espérense. Le voy a explicar el contexto, ¿ya? Les voy a mostrar a continuación un debate de una periodista del Reino Unido muy famosa por ser muy aguda en sus preguntas. Además es una periodista que tengo entendido, quizás me equivoco, pero tengo entendido que es una declarada feminista, ¿no es cierto? No es Mónica Rincón, es como nuestra Mónica Rincón chilena, pero del Reino Unido, ¿ya? Una cosa así, ¿ya? Y se enfrenta en un debate, en realidad una entrevista que se transforma en un debate, ¿ya? Se enfrenta en un debate a un psicólogo clínico bien famoso que se llama Jordan Peterson, ¿ok? ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Jordan Peterson, él tuvo problemas legales en su país porque él se negó a aceptar una ley federal que lo que buscaba la ley es obligar a las personas, so pena de multa o cárcel, ¿no es cierto?, a que se refieran a otra con estos pronombres nuevos que se están propagando en la sociedad. Es como el todes. No sé si ustedes, me imagino que ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no es cierto? Es como yo le digo amigues, todes, ¿no es cierto? El lenguaje inclusivo, exactamente, ¿no es cierto? El lenguaje inclusivo, tanto en el idioma español como en el norteamericano, está forzando a como incluir un nuevo pronombre, ¿ok? Nosotros antes teníamos obviamente ellos y ellas, ahora quiere ser leyes, no sé, una cosa por el estilo, ¿cierto? Entonces, claro, hasta ahí no hay nada, no hay ningún debate en el sentido, bueno, si ustedes quieren hablar con el ellos y quieren decir amigues, o ponerle arroba, o una X, no sé, en vez de decir amigos, ponen amigues, ¿no es cierto? No hay debate eso. El asunto es que en Canadá esto lo quisieron transformar en una ley, de forma que, si yo, por ejemplo, estuviese en Canadá, ¿no es cierto?, bajo esa ley, y yo le dijera, ¿cómo están todos?, uno de ustedes me podría demandar por no ser inclusivo, por no decir todes, no sé si me explico. Una cosa es que no les guste que yo diga todos, ¿no es cierto? Dice, este viejo que no ocupa el lenguaje inclusivo, ya hasta ahí no importa. A mí tampoco me gusta cómo hablan ustedes en todas las cosas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que ustedes tengan el derecho a denunciarme y que me toque una multa o me lleven preso. Eso es lo que se estaba discutiendo en Canadá, ¿ok? Entonces, Jordan Peterson, él se negó a aceptar esa ley y hizo un movimiento político para que se derogue esa ley. Porque él decía que el Estado, no podemos permitirle al Estado que nos imponga un lenguaje. El lenguaje debe evolucionar naturalmente, pero no impuesto por ley. Eso ya es una dictadura, ¿ya? Ese es como más o menos el debate, no sé si se entiende. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a continuación este debate, porque por un lado la periodista, yo tiendo a creer que ella está a favor de que se imponga por ley este lenguaje inclusivo, y se enfrenta a Jordan Peterson, que él dice que no. Y miren lo que hace Jordan Peterson una vez que se presentan los argumentos de ambos bandos, lo que hace para tratar de atacarle las consecuencias. Miren. El video tiene un título que a mí me carga. Yo no comparto ese título honestamente, es un título bien denostante contra la periodista. Así que por favor disculpen el título del video, no lo puse yo. ¿Bien? Lo que dice, destroza, periodista, progre, esas cosas no las comparto. No tienen ni un sentido. Miren. That's been very controversial for you. And this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, I want to that's ask- not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. That didn't You happen. wouldn't follow the Ya, a ver. Primera cosa, fíjense. Esto también es muy útil para un debate.
Jordan Peterson le aclaró la pregunta a la periodista. O sea, en el fondo dijo, yo no vine a debatir respecto de si yo tengo que tratar a una persona trans por su pronombre de género social. O sea, por ejemplo, una persona trans femenina que biológicamente es hombre pero socialmente es mujer, ¿no es cierto? Él dice, la pregunta no es, yo no vine a debatir en el fondo que yo estoy oponiéndome a decirle a esta persona ella. No, o sea, no me cambia el debate. El debate es que el gobierno me obligue a esto. Y él está diciendo, yo no tengo ningún problema, o nunca he tenido un problema, con tratar a una persona con el pronombre que quiera. Pero en el fondo, pero eso lo decido yo. Mi problema es que el gobierno me trate de poner esto. Eso estoy en contra. Y eso es muy importante en todo debate. No permitan que le cambien la pregunta del debate. Si vamos a debatir, ¿no es cierto? Perdón, ¿alguien dijo algo? No, perdón, que se me metió el micrófono. O sea, si vamos a debatir el tema de si permitimos o no que las vacunas sean obligatorias para el control de pandemias, o sea, esa es la pregunta. ¿Okay? La pregunta no es si las vacunas hacen bien o mal, la pregunta es si deben ser obligatorias. El que hagan bien o mal puede formar parte de la discusión, pero la pregunta es esa. No sé si me explico. Primera cosa. Continuamos. Change of law, which was designed Not to once it was outlaw law. discrimination. No. Why Yeah, well, should that's your... what they said it was designed to do. Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Ya. No sé si se dan cuenta lo hábil que es la periodista, ¿no es cierto? En el fondo la periodista dijo, ya, no quieres que vaya por este lado, me estás centrando la pregunta, pero le reformuló la pregunta para llevarlo a eso nuevamente. En el fondo decir, voy a yo interpretar esto, ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Está diciendo, ya, ok, ya, no te voy a cambiar la pregunta, pero piensa lo siguiente. En el fondo lo que está haciendo el gobierno es sacar una ley para respetar el derecho de una persona a no ser ofendida. O sea, toda persona tiene derecho a no ser ofendida por el lenguaje con el cual uno se refiere a ella. Y en el fondo le está diciendo, tú estás en contra de esta ley por el tema de la libertad de expresión. O sea, cada quien puede hablar como quiera. ¿Ok? Pero también hay un derecho de una persona a no sentirse ofendida. Entonces lo está volviendo al debate. Es decir, no te vas a escapar de esto, en el fondo. ¿Ya? Porque detrás de tu postura, igual está en juego el derecho de una persona a no ser ofendida. Especialmente en las personas trans, que quieren ser llamadas por su pronombre social. Por lo tanto, sí creo que está el problema, las personas están detrás igual. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero saber si me están siguiendo, porque ahora recién viene el ataque a las consecuencias. ¿Sí? Ya, ok. Ya, continuemos ahora. Vamos a ver cómo, porque en el fondo, ¿cuál es la premisa? Es decir, toda persona tiene el derecho a no ser ofendida, el Estado es el garante de los derechos, entonces el Estado debe prohibir ciertos lenguajes. Aquí Matías pregunta, ¿el no ser ofendido se constituye como un derecho relacionado a la libertad? Realmente no cacho. Claro, aquí le estoy planteando los dos argumentos. Argumento por el lado de la periodista, dice, primera premisa, toda persona tiene derecho a no ser ofendido a través del lenguaje. No sé si me siguen esta premisa. Toda persona tiene derecho a no ser ofendido por el lenguaje. ¿Me siguen con esa premisa? Segunda premisa, el Estado es garante de los derechos. Conclusión, el Estado, por lo tanto, debe prohibir ciertos lenguajes para que se ejerza el derecho de no ser ofendido. O sea, en el fondo lo que tú preguntas, Matías, la respuesta sería no. O sea, el no ser ofendido constituye como un derecho relacionado a la libertad. No, es al revés. El derecho a no ser ofendido constituye un argumento para coartar la libertad de otros cuando se refieren a mí. ¿Ok? O sea, en el fondo, bajo este argumento, tú no puedes referirte a mí ni yo a ti como tú quieras. Porque si el otro se siente ofendido, tú tienes que cambiar el lenguaje, si no el otro te puede denunciar.
¿Ok? ¿Se entiende? En tu caso, Matías. Bueno. Sí, claro, una cosa es el juicio que tienes del argumento, lo único es que entiendas el argumento, no que lo compartas, que lo entiendas, ¿ya? Probablemente, ¿no es cierto? Por lo que entendí en tu clase, probablemente no lo compartas del todo, lo encuentras como no muy convincente. Ok, pero es importante que entienda el argumento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el argumento de Jordan Peterson? Ahora lo va a dar. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm you very get my glad that I have no, but you exercised get my my freedom of point. speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So And do that is you- what you should do. But and you're you exercising think- your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean, Ha, gotcha. you have got ¿Entiendes cómo él en el fondo ataca las consecuencias del razonamiento de la periodista llevándolo a su propia profesión? Porque, ¿cuál es, no sé si captaron el razonamiento o no? Si ustedes sintetícenlo así como en breve, ¿cuál es el argumento de Jordan Peterson? Si ustedes le dijeran, ¿qué trató de decir? A ver si lo pueden decir o escribir. Porque tiene que ver con las consecuencias de la libertad o la coartación de la libertad de expresión. A ver cómo la ven. Si es que pueden decir o escribir algo. ¿La entendieron o quieren que la veamos de nuevo? Que al actuar como con libertad, siempre se ofende a alguien. Algo así. Ya, ese es un primer argumento. Jonathan. Directa o indirectamente. Es el primer argumento muy fuerte, ¿no es cierto? El primer argumento. Cada vez que tú opinas libremente, lo haces a riesgo de ofender a otra persona. Primer argumento, ¿no es cierto? Segundo argumento tiene que ver con lo que dice Génesis, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que le dice la periodista? Como decía Matías y como está planteando Génesis. Primer argumento. Cualquier expresión en el marco de una libertad de expresión es a riesgo de ofender a alguien. Esa es la primera premisa, ¿no es cierto? La segunda es lo que se refiere a Génesis, ¿no es cierto? Es decir, y nosotros aquí estamos conversando, le dice él a la periodista, estamos conversando. Pero ¿qué está pasando en este diálogo? ¿Qué está pasando en esta conversación? ¿Qué es lo que le dijo Jordan Peterson a la periodista? Ahora que tú me estás entrevistando a mí, ¿qué está pasando? No sé si captaron el mensaje. No sé si se acuerdan, si no lo vemos de nuevo. ¿Ya? Ya, lo que dice Génesis, ¿no es cierto? Dice, mira la conversación que estamos teniendo. Tú, al entrevistarme a mí, ¿no es cierto? Le dice, la estás pasando a llevar igual el derecho a no ofender, porque tu entrevista está siendo bien incómoda para mí. ¿Ok? Esa es una forma de razonar deductivamente, decir, mira, si yo tomo mis premisas, es decir, toda persona tiene derecho a expresar su opinión a pesar de que eso pueda ofender a alguien. Si yo aplico mis premisas, las consecuencias de mis premisas son que se pueden ejercer profesiones como la tuya. Eso le está diciendo. En el fondo, tu profesión como periodista no podría existir si no aceptamos mi premisa. Eso le está diciendo. Entonces la periodista, ¿qué pasa?
se queda en silencio. ¿Pero por qué se queda en silencio? Porque queda así, se pone a pensar, y Jordan Peterson se da cuenta que se quedó en silencio y le dice, te pillé. ¿Qué creen que pilló? ¿Por qué la periodista queda así, como en blanco? De hecho, después reconoce a ella, sí, me pillaste. ¿Pero en qué creen? Porque después le voy a pasar el video para que veamos esto. Como que ella quería ganar. Ella quería ganar y no pudo, ¿no es cierto? ¿Pero por qué creen que no pudo? O sea, ¿por qué la periodista no le pudo responder? Como dice Génesis, quería ganar, ¿no es cierto? ¿Y por qué no pudo ganar? Porque como dice Matías, porque ella hizo lo mismo de lo cual se estaba oponiendo. ¿Se ven? En el fondo, Jordan Peterson le está diciendo, aquí hay dos consecuencias. Si coartamos la libertad de expresión por el derecho a ofender, ¿no es cierto? Entonces, tú no podrías estar haciendo esta entrevista. O aceptamos la libertad de expresión a riesgo de ofender, y ahí no solamente estaríamos teniendo esta entrevista que estamos teniendo ahora, porque tú estás ejerciendo tu libertad de expresión en este momento, ¿okay? Sino que además es bueno que lo hagas, porque la única forma de saber la verdad en asuntos como este es a través de la libre expresión, no hay otra forma. ¿Okay? Entonces, claro, lo que hace Jordan Peterson, él ataca las premisas. Bajo tus premisas, tu profesión no existe. Bajo mis premisas, no solamente tu profesión existe, sino que es bueno que exista, porque la única forma de saber la verdad es opinar libremente a riesgo de ofender. No podemos permitir que el gobierno coarte la libertad de expresión por el tema de la ofensa. ¿Se fijan? Miren, continuemos el video. Lo que viene más adelante no es tan importante, pero para que no se queden con la duda de cómo reacciona la periodista. Miren. You have got me. I'm trying to work about that through in time. my head. Yeah. It took a while. It did, yeah. Took a while. You have voluntarily come into this studio and agreed to be questioned. Mhm. A trans person in your class has come to your class and said they want to be called. That's never she. happened. And I would call them she. So you would. So you've kind of changed your tune on that. No, I said that right from the beginning. What I said at the beginning was that I was not going to cede the linguistic territory to radical leftists, regardless of whether or not it was put in law. That's what I said. And then the people who came after me said, oh, you must be transphobic and you mistreat a student in your class. It's like, I never mistreated a student in my class. I'm not transphobic, and that isn't what I said. Sería una síntesis en la cual... Ya. Ahí tienen ustedes una forma de la estrategia de Schopenhauer, ¿no es cierto? Ataca las consecuencias. Le atacó las consecuencias. ¿Ya? Tus consecuencias llevan a resultados nefastos. ¿Okay? Como por ejemplo que no existan los periodistas, como tú. O sea, te estarían negando a ti mismo, en el fondo, eso lo está diciendo. ¿Okay? Entonces, esa estrategia también tenemos que pulirla nosotros. ¿Ok? Permítanme buscar otro ejemplo. Repito, les pido de antemano disculpas por los títulos de los videos, porque yo no hago los videos, yo simplemente los tomo de la red y los proyectos porque los considero buenos ejemplos para lo que quiero enseñar. Ya, pero la mayoría de los videos tienen títulos de mal gusto. Veamos. Miren. Espero haberle dejado lo más claro posible el tema de cómo yo ataco las premisas y cómo ataco las consecuencias. ¿Cómo yo ataco la premisa? Número uno, porque una premisa puede ser falsa, ejemplo de que el euro está caro, ¿no es cierto? O número dos, porque las consecuencias de las premisas nos llevan ya sea a conclusiones que sabemos que son falsas, el caso de Argentina y Venezuela como de valores de moneda que no exportan nada, ¿okay? O porque nos llevan a conclusiones moralmente reprochables, como por ejemplo que no exista el periodismo incisivo. ¿Ok? Entonces ustedes eligen la forma de atacar las premisas, ya sea por su contenido, que es falso, o por sus consecuencias, que son falsas o inmorales. ¿Estamos?
Preguntas antes de mostrarle otro caso que ya no tiene que ver con premisas y consecuencias. Preguntas, comentarios, por favor. Ninguna más. Por eso es importante conocer de antemano cuáles premisas podría presentar el rival para ver una estrategia de antemano, cómo podríamos atacarla a través de su contenido falso o sus consecuencias falsas o moralmente reprochables. ¿Estamos? Bien, vamos a ver otro caso, que ya no tiene que ver con premisas, pero sí tiene que ver con atacar. En este caso no va a atacar premisas, sino que va a atacar un concepto mal utilizado. Fíjense. Los voy a poner en contexto. El video que vamos a ver a continuación está tocando, va a tocar el tema de si es que se debe permitir el comercio sexual, ¿ya? Esto no se reduce solamente a la prostitución, se reduce a las películas para adultos. ¿Ok? No vamos a proyectar ninguna película para adultos, no se asusten, ¿ya? Pero simplemente vamos a ver un argumento, ¿no es cierto?, de dos personas, que una está a favor de que sea legal el comercio sexual, incluyendo prostitución y películas para adultos, ¿no es cierto?, y otra persona que dice que no. ¿Ok? Vamos a ver que la persona que está en contra va a dar unos argumentos, pero la persona que está a favor, que por coincidencia es una actriz de películas para adultos, ¿no es cierto?, la persona que está a favor de eso, más que atacar las premisas, va a atacar los conceptos mal utilizados en las premisas. ¿Ok? Es una forma de atacar las premisas, pero a través de un lenguaje mal utilizado. Miren. Para que... ¿Pero me entienden el contexto? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ok, veamos entonces. Nuevamente el título me carga, ya, pero del video me carga. Pero veámoslo tal cual. Acá. Si la humillación y la violencia son consensuados y ambas partes están pasándoselo bien, en realidad, ¿cuál es el problema? Iracho ha dicho una cosa muy interesante, que es que... Yo veo un problema, Marta. Ajá. Dime. Seguramente tú, en nombre de la defensa de tu libertad, consideras que tu cuerpo es tuyo. Ajá. Y eso implica que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, y aún más cuando hay deseo. ¿Eso implica que tú tienes derecho, por ejemplo, o que debes tener derecho a vender un riñón? Te diría que no. Te diría que no. Fíjense que la persona, el hombre que habló, que está en contra de la legalización del comercio sexual, ¿no es cierto?, hace dos cosas muy astutas. Número uno, le dice las premisas que sustentan la opinión de la rival. Le dice, me imagino que tus premisas son estas, ¿no es cierto? Tu cuerpo es tuyo. Toda persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si tú quieres tener sexo a cambio de dinero, tienes derecho a hacerlo. Esas son dos premisas, ¿sí o no? Y él dice, bueno, ya, sí. Pero después le dice, y él trata de atacarle las consecuencias. Dice, pero en realidad esa conclusión no es tan clara, porque debemos aceptar que tú entonces le pongas precio o vendas un órgano de tu cuerpo. Porque si aceptamos las premisas iniciales, como que la consecuencia sería esa, que teníamos que permitir el comercio de órganos. Yo vendo mi riñón y lo pongo en Mercado Libre, por ejemplo. En mi cuerpo, ¿no? Y quiero venderlo porque en realidad tengo dos riñones, me quedo con uno, sobrevivo, y con la plata de esa igual la paso bien. Entonces es como una consecuencia moralmente reprochable. No sé si me siguen. Bueno el ataque, no sé si ustedes lo consideran bueno, yo lo considero súper bueno el ataque, ¿ya? Pero esta persona va a responder, que yo mejor que el ataque considero la respuesta, pero quiero ver si entienden el ataque. El hombre utilizó la estrategia de Schopenhauer, de atacar las consecuencias. Si aceptamos tus premisas, las consecuencias son moralmente reprochables. No podemos aceptar tus premisas.
Ya, Matías entendió, Génesis entendió. ¿Alguien más entendió o no entendió? Para quedarme tranquilo. Ya, vamos a ver cómo responde la mujer, ¿no es cierto?, respecto a este ataque, fíjense. Disculpen las cosas caricaturescas que han aparecido en el video, pero es así. No tienes derecho a vender un riñón. Estamos hablando de cosas que no tienen mucho parecer. Intento buscar argumentos lógicos, sobre todo porque el hecho de vender un riñón implica que estás apostando por una mercantilización en la sociedad que también me implica a mí. Aunque tú vendieras tu riñón, estás operando en una sociedad donde hay gente que cree que puede comprar un riñón, el tuyo o mañana el mío. Y por tanto, ese tipo de mercantilización de nuestro cuerpo implica un tipo de sociedad que a mí no me gusta. Ay, cuidado con los términos. Mercantilización del cuerpo, no. Lo que hacemos los trabajadores sexuales es ofrecer un servicio. Y esto es muy importante. A Porque cambio de un dinero, es decir, que es un elemento Exacto, igual que contractual que te diría Marx que nunca es libre. Hay que definir fronteras, ¿no? Sobre todo en la manera en la que nos referimos a las cosas, porque la manera en la que las etiquetamos hacen que las entendamos de esa misma manera. Ni la prostitución ni las trabajadoras sexuales están vendiendo su cuerpo, ni están mercantilizando su cuerpo. Están ofreciendo un servicio que es tan válido como la persona que está trabajando como abogado, como doctor o vendiendo hamburguesas en el McDonald's. Es exactamente lo mismo. Ofreces un servicio a cambio de una remuneración económica. No sé si entienden la forma cómo respondió esta persona. A ver si yo le dijera, primero, ¿entendieron la respuesta? Y segundo, ¿y entendieron la estrategia de la respuesta? A ver si la vamos trabajando. Comentarios, a ver, porque quiero ver hasta dónde entendieron y vamos a ir trabajando sobre eso. Sí, como que ya le dio a entender que no tenía que mezclar las cosas. Muy importante lo que dice Génesis, ¿no es cierto? Están mezclando las cosas. ¿Qué cosas mezcló? Mezcló dos conceptos que no son equivalentes según esta mujer. Y yo estoy de acuerdo que no son equivalentes. Una cosa es mercantilizar tu cuerpo, es decir, yo vendo mi cuerpo o una parte de mi cuerpo, y vender quiere decir que yo pierdo propiedad de eso. Por ejemplo, si yo les vendo un riñón, ustedes me lo compran, y esto estuviera permitido socialmente, quiere decir que yo no puedo recuperarlo, salvo que ustedes me lo quieran revender. ¿Ok? Eso significa vender tu cuerpo. Tú a cambio de dinero pierdes propiedad de tu cuerpo o parte de tu cuerpo, ya no es tuyo. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esta mujer? Dice, las trabajadoras sexuales, ¿no es cierto? Ella lo dice en general porque incluye a prostitución y actrices o actores de película adulto, ¿no es cierto? No venden su cuerpo. Lo que venden es un servicio con su cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo nunca deja de ser de ellos. ¿Ok? Por lo tanto, la venta del riñón, que eso sí es vender tu cuerpo o tu parte de tu cuerpo, no es equivalente a la prostitución. Porque uno es un servicio con tu cuerpo y el otro es tu cuerpo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Yo personalmente creo que los ejemplos de profesiones que dio no son buenos, ¿ya? Porque ella dijo, esto es tan válido como alguien que vende hamburguesas en el McDonald's. Yo creo que no es equivalente a la prostitución a vender hamburguesas en el McDonald's, porque ahí lo que tú vendes como producto es un objeto fuera de tu cuerpo. En el caso de la prostitución las personas que trabajan en películas para adultos, ellos ofrecen un servicio con su cuerpo. Claro, y ahí Matías me entendió perfectamente, ¿no es cierto? Un ejemplo más adecuado sería los obreros, porque un obrero trabaja con su cuerpo, con su fuerza física, se expone a la altura, trepa, tira cemento, trabaja con su cuerpo. Pero ella igual dio ese ejemplo como para verlo, a ver, como un trabajo cualquiera, por decirlo así. Claro, o sea, el argumento en general estoy de acuerdo contigo, es como un trabajo cualquiera de gente que ofrece bienes y servicios. Pero los mejores ejemplos que debió haber dado es, por ejemplo, el tema de los obreros que ellos
no solamente ofrecen cualquier bien servicio, también ofrecen un trabajo con su cuerpo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un luchador de la UFC también trabaja con su cuerpo y se hace harto daño. ¿Ok? Y uno podría pensar que una persona que se dedica a la prostitución o que se dedica a las películas para adultos también se va a hacer daño en su cuerpo, la exposición a enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? El estrés de la exposición que significa, el castigo social que puede caer sobre estas personas después que la apuntan en la calle. O sea, es algo que física o psicológicamente no deben salir ilesos estas personas, ¿ya? Pero un boxeador, un peleador de la UFC, tampoco creo que la saquen barata. ¿Ok? Pero nadie puede decir que un peleador de UFC vende su cuerpo. No, vende un servicio de entretenimiento con su cuerpo. En el caso del peleador de la UFC. ¿Ok? Entonces, también es bien importante que cuando alguien está haciendo una argumentación, si es que en su argumentación está mal utilizando un concepto, ustedes se lo hagan ver. No sé si ustedes me entienden esto o quieren que veamos otro ejemplo. ¿Ya? Porque miren, bueno, tengo en mi cabeza este video, pero no sé si me va a tomar mucho tiempo encontrarlo, así que se los voy a relatar verbalmente, ¿cierto? Hoy en día hay un debate, y aquí se lo voy a plantear como tema, porque es un debate súper contingente. Está pasando esta semana, de hecho. Si es que deberían desaparecer las ISAPRES o no. No sé si ustedes entienden el contexto de qué es un ISAPRE, para qué sirve. ¿Entienden qué es un ISAPRE y para qué sirve? Muy poco, ya miren. Chile tiene un sistema de salud, o sea, la salud chilena está dividida en dos sistemas. ¿Okay? Un sistema público que maneja el Estado, o sea, por ejemplo, todas las personas que trabajamos nos descuentan, creo que es un 7-8% de nuestro sueldo para la salud. ¿Ok? Pero la persona decide si ese 7% quiere que se lo lleve al sistema de salud estatal, es lo que se llama FONASA, ¿ok? Es decir, toda esa plata va como una especie de fondo común, y de ahí si ustedes se enferman, ustedes se atienden por FONASA, que quiere decir que ustedes van a un centro hospitalario y gran parte de los costos lo cubre este sistema de salud al cual ustedes están constantemente aportando. ¿Ok? Pero también está el otro sistema de salud, que es que mi mismo 7% o incluso más, si es que yo quiero, ¿cierto?, va a parar a un sistema privado, que es lo que se llaman las ISAPRES. Es decir, también hay un fondo común, pero que lo administran entidades privadas, ¿ok? Y si yo me quiero atender, yo puedo ir, por ejemplo, a una clínica que es privada, y si tiene un convenio con mi ISAPRE, que es la que me retiene mi sueldo y lo va acumulando en un fondo común, ¿no es cierto? Si es que tiene un convenio con mi ISAPRE, yo me puedo atender en una clínica. ¿Ok? Entonces en Chile existen dos sistemas de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que, sobre todo para operaciones de mediana complejidad, así, por ejemplo, si ustedes tienen un quiste, si ustedes tienen así como, por ejemplo, lo que le pasó a mi hija hace muchos años atrás. Mi hija, en una fiesta de 18 de septiembre, cuando era muy niña, tenía como 6 años, se cayó así de frente y se chocó con un cemento y se rompió los dientes y se partió todo el paladar para adentro. Y eso ocurrió el 18 de septiembre, o sea, era un día festivo. ¿Ok? Dolor, horrible, horrible. ¿Ya? La pasé pésimo, mi hija, yo, mi señora, fue un día muy, muy malo para nosotros. El hecho es que nosotros, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos que no solamente la atendieran de urgencia, ¿no es cierto?, sino que la atendiera un especialista en odontología infantil. ¿Por qué? Porque ese tajo que se hizo hasta el paladar y se infectaba, le iba a generar que los dientes definitivos, que en esa época todavía no los tenía, le nacieran chuecos. Porque si se infecta el diente base, se deforma. ¿Ok? Bueno, cuento corto, yo cotizo en ISAPRE.
Y la clínica que tenía convenio con MISAPRE era una clínica bien como de rico, ¿no es cierto? Que es la clínica Reñaca, ¿ok? Pero tenía convenio con MISAPRE. Y en el único lugar de toda la quinta región que ese día había un odontopediatra, era en la clínica Reñaca. ¿Ok? Entonces mi hija se pudo atender, por suerte, ahí. Porque, por ejemplo, y voy a poner esto como contexto de debate, ¿no es cierto? Porque si una persona que gana menos que yo, y por lo tanto va a cotizar probablemente el FONASA, porque FONASA quita solo el 7%, yo para estar en MISAPRE me sacan más del 7% para cubrir un plan mejor y poder acceder a clínicas como la clínica Reñaca, ¿no es cierto? Entonces, si una persona pobre le hubiese pasado lo mismo a su hija, probablemente no hubiera podido ir a la clínica Reñaca, no porque la clínica Reñaca le cierre las puertas, no. La clínica Reñaca le va a decir, venga. Pero esto no está cubierto por FONASA porque este es el sistema privado. Entonces, usted puede venir, pero después va a tener que pagar la cuenta completa. ¿Ok? Y me acuerdo que en esa época, estoy hablando de hace casi 12 años atrás, porque mi hija ahora va a cumplir 18, ese solo tema que le pasó a mi hija, que incluye la operación, el anestesista, el arsenalero, y 2 días en la clínica para hacerle curaciones, eso salió casi 3 millones de pesos. De los cuales yo tuve que pagar una fracción muy pequeña de eso porque MISAPRE cubrió el resto. Yo tenía un plan que cubría eso. Si una persona hubiese ido y no hubiese estado en MISAPRE, hubiese estado en FONASA, hubiese tenido una deuda de 3 millones de pesos. ¿Ok? Ya se entiende el contexto, ¿no es cierto? Entonces hay 2 sistemas de salud y esto genera controversia porque dice, ¿cómo? Hay un sistema entonces para pobres, FONASA, y sistema para ricos, ISAPRE. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces, hay un debate que yo se los podría mostrar, ¿no es cierto? Pero no creo que me dé el tiempo para encontrarlo. Que de hecho, el debate fue entre Beatriz Sánchez, que fue una convencional constituyente, no sé si ustedes conocen a Beatriz Sánchez, que es una política del Frente Amplio, que antiguamente fue periodista, ¿no es cierto? E incluso fue, creo que, candidata presidencial alguna vez, si mal no recuerdo. Bueno, el argumento de ella era el siguiente, ¿no es cierto? Las personas que están a favor de la ISAPRE dicen, toda persona tiene el derecho a elegir el mejor sistema de salud que se le ajuste a sus necesidades. Las ISAPRES nos dan una elección adicional al sistema público y por lo tanto, conclusión, debemos tolerar las ISAPRES, debemos aceptar que exista. Ese es el argumento a favor de la ISAPRE. ¿Cuál es el argumento en contra de las ISAPRE? Es decir, por ejemplo, un argumento es, todas las personas deberíamos tener el mismo derecho a acceder a la salud. Primer argumento. Segundo argumento, una persona pobre no es libre de elegir. Por lo tanto, las ISAPRES, que solo exceden los ricos, no deberían existir. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Dónde se genera la discusión? Y aquí quiero saber su opinión, porque tiene que ver más o menos con la forma de argumentar que estamos viendo acá. Es, ¿qué entienden ustedes por libertad de elección? ¿Están utilizando de ambos bandos bien el concepto de libertad de elección o no? Porque el debate que yo le iba a mostrar se enfrascó en esto. ¿Qué entiendes tú por libertad? En el caso de elegir. Que se podría aplicar a la ISAPRE, a comprar un auto, a lo que sea. A cualquier cosa que yo tenga que dar dinero a cambio de una prestación. ¿Cuándo podemos considerar que una persona es libre de elegir? Porque fíjense, los voy a ayudar. Aquí hay 2 posibilidades. Dentro de las que se me ocurren a mí, pueden haber más, ciertamente. Opción número 1. Para que exista libertad deben existir opciones.
¿ok? Si no hay opciones, no hay libertad de elección. Y esa forma de entender la libertad, para el caso del tema de la ISAPRE, uno podría decir, bueno, entonces hay que estar a favor de la ISAPRE, porque si quitamos esa opción, no habría libertad, habría un solo sistema. ¿Ok? Aquí Matías dice, y esto es lo que entiende Matías, cuando una persona tiene la posibilidad de acceder a todas las opciones. Ya. Aquí Matías dice, no sé si te interpreto bien Matías, si no me corriges, ¿no es cierto? Que en realidad la libertad, más que con que existan posibilidades de que existan que exista posibilidad de acceder a esas posibilidades. Si no hay acceso, no hay libertad. Sí, eso. ¿Sí? ¿Te interpreté bien? Entonces, por un lado, en el video que yo le iba a mostrar, había una persona que decía, no, pues, hay que darle a la gente la libertad de elegir. ¿Y qué respondía la otra persona, que es Beatriz Sánchez, a lo que me estoy refiriendo? Más o menos, si es que mi memoria no me falla, decía, un pobre no tiene elección. Por lo tanto, que exista una ISAPRE es una libertad ficticia. No hay libertad en la pobreza. ¿Ya? Ahí uno puede entrar en una discusión, ¿no es cierto?, de cuál es el concepto correcto de libertad que habría que utilizar para un debate. Porque ahí no hay dos definiciones de libertad. O sea, no hay una definición de libertad, ¿se fijan? Porque pareciera que ambos tienen un punto en esto. O sea, sin opción no hay libertad y sin acceso parece que tampoco. Entonces, ¿qué privilegiamos? ¿Las opciones o el acceso? Porque una visión es decir, privilegiemos las opciones. Que existan los dos sistemas. Que puedan acceder o no, eso no tiene que ver con la libertad. ¿Ok? La otra opción es decir, no, mientras solo la gente con plata pueda optar, no es libre y por lo tanto deberíamos eliminar eso. Por lo tanto, libertad es igual a acceso. Por lo tanto, la gente es libre en la medida que puedan ir todas a los mismos sistemas de salud. Eso es libertad. ¿Por cuál visión de libertad ustedes se inclinan? A ver, quiero escuchar la opinión. ¿Libertad de acceso o libertad de opciones? La pongo en esas dos opciones, en esas dos categorías. ¿Libertad de acceso o libertad de opciones? ¿Cuál es el concepto de libertad que más se le acomoda a su visión? El Génesis dice libertad de opciones. Matías dice acceso, si te entendí bien. Se fijan que el debate finalmente se transforma en la pregunta ¿y qué entendemos por libertad? En este contexto. Y hay muy buenos argumentos para ambas. ¿Ya? Porque como yo les mencioné, si hay opciones que nadie puede acceder, parecería una libertad ficticia. ¿Ok? Pero también si uno lo ve del otro punto de vista, si hay acceso solo a una opción, también se ve como una libertad ficticia. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, si esto lo extrapolamos, y esa es la estrategia de Schopenhauer, ¿eh? Porque supongamos que ustedes dicen, a mí me interesa la libertad de acceso, y yo los quiero atacar a ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le diría yo a ustedes? Le dirían, entonces, para ti libertad tiene que ver con libertad de acceso, que todos podamos acceder a lo mismo. Si yo tomo esa idea y la llevo a sus consecuencias últimas, ¿no es cierto?, para atacar sus consecuencias, yo diría, entonces ustedes deberían también estar en contra de la venta de Mercedes-Benz. Y deberíamos tener solamente una o dos marcas de autos baratas que todos puedan comprar. Los autos caros deberíamos prohibirlos, porque no todos pueden acceder a ellos. Y queremos una sociedad libre, ¿no? Libre de acceso.
Esa sería una consecuencia que pareciera como que moralmente nadie la querría. Pero por el otro lado, ¿no es cierto? La libertad de opciones, ¿no es cierto? Dice, le gusta la libertad de opciones. Mientras más opciones, mejor. Por lo tanto, ustedes me están diciendo que una persona vagabunda, que no tiene ningún ingreso, y que no tendría, bajo un sistema exclusivamente de opciones privadas, porque supongan que hay 40 opciones privadas del sistema de salud, pero todas cobran. Y si ustedes no le pasan plata a cambio, no les van a tener acceso. Entonces ustedes me están diciendo que el vagabundo es libre, porque existe 40 opciones de las cuales ninguna de ellas podría acceder. Como que no cuadran las consecuencias. ¿Dónde es más libre el vagabundo? ¿En un mundo donde hay un sistema de salud al cual puede entrar, o en un mundo donde hay 40 opciones de las cuales no puede entrar ninguna? ¿Dónde es más libre? ¿Se fijan que hay formas de atacar ambas visiones porque el concepto de libertad no es exactamente igual? Entonces, siempre es bueno, cuando se preste un debate, interpelar al grupo, ¿qué entiendes tú por esto? Porque parece que si afinamos bien tu definición del concepto central, el tenor de la argumentación y de las consecuencias no es la misma. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos, muy atentas a identificar estos conceptos que tienen más de una interpretación. ¿Ok? El concepto de libertad es muy ambiguo. El concepto de igualdad es muy ambiguo. Porque ustedes, si yo le hago la pregunta, ¿ustedes quieren mayor igualdad? Probablemente todos van a decir sí. ¿Pero qué entienden por igualdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, igualdad de acceso, ¿ok? De igualdad de resultados, de igualdad ante la ley. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si ustedes entienden por igualdad de resultados, quiere decir que ustedes deberían estar a favor de que las personas que tienen algún tipo de desventaja social se les compense de alguna forma. Por ejemplo, supongamos, voy a poner así como una caricatura. Aquí hay personas que son más altas y personas que son más bajas. Entonces vamos a hacer una carrera. Para asegurar igualdad de resultados, dado que algunas personas nacieron más altas y tienen ventajas, bueno, vamos a hacer que las personas más bajas partan en una carrera varios metros más adelante, para que lleguen más o menos todo igual a la meta. Eso sería igualdad de resultados. ¿Ok? Pero igualdad de oportunidades, otra forma de entender la igualdad, sería, no, mira, igualdad de oportunidades quiere decir que todos parten y terminan en el mismo lugar. Ahora, el que llegue primero o después ya es otro tema. Igualdad de oportunidades no quiere decir igualdad de resultados. ¿Cuál concepto de igualdad le acomoda más a usted? ¿El de igualdad de oportunidades? ¿O igualdad de reglas para todos? ¿O igualdad de resultados? ¿Cuál le acomoda más? Ese tema se podría llevar a los fondos de pensiones, por ejemplo. Porque si ustedes quieren igualdad de resultados, ustedes deberían estar de acuerdo a que a todas personas se les quite más o menos plata, pero ¿para qué? Para que todos tengan la misma pensión. Eso sería igualdad de resultados. Las personas que ganan más van a dar más, pero no van a recibir la misma pensión. Pensiones más altas van a recibir la misma al final, que todos los demás. Eso sería igualdad de resultados. Que tengo entendido que ningún gobierno propone eso, entre paréntesis. ¿Qué le acomoda más? ¿La igualdad de oportunidades? ¿La igualdad de resultados? A ver, dígame, jódense. ¿O no se atreven? Está difícil, ¿eh? Ya, esa estrategia vamos a ir puliendo entonces en las próximas sesiones para ir construyendo estrategias de debate. Hemos visto una estrategia de debate, atacar las premisas, mediante varias técnicas. La técnica de atacar la premisa, la técnica de atacar las consecuencias, atacar la premisa ya sea porque esta sea falsa,
porque lleve a consecuencias falsas, porque lleve a consecuencias moralmente reprochables, o porque se sustenta en conceptos mal utilizados. ¿Ok? Ahí tenemos una forma de ir trabajando. Vamos a ir viendo en las próximas sesiones más estrategias de ataque. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí. A las 6:30. Eso, que estén bien. Y bueno, la próxima semana ya vamos a ver los debates. ¿Ya? Recuerden de mandar, por favor, el ensayo. ¿Ok? Que estén bien. Profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.